La nit estèrica, el teu magazín nocturn. I estem escoltant la fantástica guitarra flamenca de Eugenio Santiago. Muy buenas noches, Eugenio. Buenas noches, Esther. Buenas noches. ¿Cómo empiezas con la guitarra? Bueno, pues empiezo desde pequeñito, por la familia, que tiene mucha afición al flamenco, a la música en general. Uh-huh. Y ahí, pues, como en casa todos tocaban la guitarra un poquito, pues me empieza a gustar y me empiezo a meter en este mundo de la música desde bien pequeño. Uh-huh. O sea, ¿autodidacta total o luego has tomado clases? Sí, estuve aprendiendo de mi padre, que Uh-huh. mi familia, como te digo, tocaba la guitarra, de mis tíos. Y luego a la edad de unos 12 años empecé con el maestro Luis Reinaldo, Uh-huh. que es de Sabadell, y empecé a dar clases durante 1 añito y medio más o menos. ¿Y en qué momento dices que empiezas muy jovencillo? No sé exactamente con cuántos años ya tienes contacto con la guitarra. A ver, es que yo tuve contacto con la música desde muy pequeño, o sea, ya me regalaban instrumentos y apenas andaba. Y eso, la guitarra, ¿en qué momento tú recuerdas en qué momento dices, ostras, que se me da bien, que ahora sí que...? Pues sí, no sé, tendría unos 7 años, 6 años más o menos. Uh-huh. Y ahora tienes un proyecto tuyo personal, Eugenio Santiago Quinteto. Sí. ¿Qué es este proyecto? Bueno, pues es un proyecto donde expresar pues toda la música que llevo tiempo componiendo. Uh-huh. Y pues esto es, y he reunido más o menos a la gente con la que yo suelo trabajar, de mi ambiente, de mi agrado, y que son pedazos de músicos y pues nada, pues este es el proyecto, mostrar la música, ¿no? Porque además también eres productor. Sí, además tengo un home studio como ahora, últimamente todo el mundo, y pues sí, hago producciones de diferentes estilos musicales, no solamente en el género del flamenco, uh-huh, sino en otros estilos, y también compongo letras para gente. En fin, y eso, pero lo mío es la guitarra, que es donde mejor me expreso, ¿no? Y ahora hablabas de que es una recopilación de todo lo que has ido componiendo. ¿A ti te ha ido bien a nivel artístico la pandemia? Muchos artistas que pasan por aquí nos dicen, fue un momento de calma donde pudimos trabajar en lo musical. ¿A ti te pasó eso? Bueno, ¿para componer te ayudó? A ver, la verdad es que no es algo que me ayudara mucho, porque la verdad es que la pandemia pues hizo mucho daño y estaba uno con la cabeza que no podía estar en lo suyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nada más que estaba pensando, porque te llamaban, fulano se ha puesto mal, o gente conocida, y se pasaba muy mal. Entonces no había tiempo en el cerebro, ¿no? En el pensamiento para pensar en otras cosas, por ejemplo, en ese tiempo de la pandemia que estuvo tan fuerte. Luego sí es verdad que, claro, al estar encerrado durante ese tiempo, pues sí que es verdad que te ponías y componías y sacabas algunas cosas más, claro. Uh-huh. Sin estar trabajando, disponías de más tiempo, ¿no?, para dedicarle al instrumento. Y ahora Esther comentaba que produces otros estilos musicales. Para ti la música en general, ¿qué es? Y si hay especial atención, entiendo que sí, para el flamenco. ¿Qué es para ti el flamenco? Hombre, pues el flamenco es lo que verdaderamente yo sé expresar 100%. No sé, desde mi corazón, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es lo que yo he vivido toda mi vida y he visto y ha estado más presente, ¿no?, el flamenco. Y luego, a ver, dentro de que, como te estoy diciendo, el flamenco es la música más que tengo más de esto de poder interpretar, ¿no?, y sentir, pues también hay otros géneros musicales, como por ejemplo el pop, yo qué sé, por ejemplo, otro estilo, la música brasileña me gusta mucho también. Yo qué sé, muchos tipos de la música americana, el pop americano me gusta bastante. Y luego de todo eso, claro, yo me lo llevo a lo mío, al flamenco.